Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Es el texto del día de hoy que vamos a compartir, por la gracia de Dios. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Leemos juntos y luego mantenga su Biblia abierta ahí para ir siguiendo la lectura de lo que será hoy la exposición bíblica. Leemos y luego vamos a orar nuevamente. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oramos nuevamente. Bendito Señor, te doy gracias por poder tener esta hermosa reunión con nuestros hermanos, poder alabar y bendecir juntos tu nombre, poder adorarte también por medio de las ofrendas, haber podido orado y poder llegar a este lugar. Bendecí este tiempo ahora de exposición bíblica, que me puedas fortalecer para poder predicar con claridad, con sencillez en el poder de tu Espíritu Santo, que puedas, Señor, ayudarme a poder predicar con fidelidad, pero que tu Espíritu Santo también obre en nuestro entendimiento para poder comprender con claridad cuáles son las verdades universales que tenemos en este texto junto con sus implicaciones prácticas, para que al entenderlas las podamos creer y para que entonces al creerla podamos obedecerla, para que de esta manera nuestra vida pueda ser edificada espiritualmente. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es En la adversidad el cristiano no afloja, así se llama. Considero yo de las grandes virtudes que se le reconoce a los argentinos y a los que no son argentinos pero viven hace un tiempo ya en nuestro país, digamos que no a todas las personas, pero sí a muchos, yo le llamo la capacidad de reinventarse en situaciones adversas. Eso es algo muy común en el argentino y en el que habita en este país, ¿no? Habiendo padecido, como los que están hace muchos años aquí, tantas crisis monetarias, es llamativa la manera en la que muchos habitantes de nuestro país, como decimos acá un término, ¿no?, la reman en dulce de leche, procurando una y otra vez salir adelante, incluso cuando todo va para atrás. Usted conoce seguramente cómo es esto. No es raro ver, por ejemplo, el caso de un comerciante allá en mi zona. Yo vivo en la zona de La Ferrere, no sé si conocen. Los que no se conocen no se pierden mucho igual, pero bueno. Es una zona a veces complicada, es una zona que, bueno, tenemos muchos comercios. Y ahí, por ejemplo, un comerciante que, bueno, trabajaba o vendía ropa. Y usted sabe, el año pasado, en el momento de la cuarentena estricta, no podía abrir, ¿no?, por no ser un comercio esencial. Y esta gente lo que hizo, pensando, ¿no?, que no podía abrir, sacó toda la ropa, ¿no?, de lo que vendía y se puso a vender galletitas. Se puso a trabajar a vender galletitas para poder mantener abierto. Y voy a los carteles como de tienda de ropa, muy elegante, pero ahí estaba vendiendo galletitas. Y es incluso raro porque, bueno, o llamativo, por el hecho, bueno, que después al fin y al cabo pasó todo el tema de la cuarentena, ya se podían abrir los negocios, cualquier tipo de negocio, pero aún así se quedó vendiendo galletitas porque parece que le fue mejor que con la ropa. Ejemplos así como esto, ¿no? Hay muchos de personas que en situaciones difíciles que les toca pasar no aflojaron, sino que le han puesto el pecho a la situación para intentar salir a flote a pesar de que la situación no era la mejor. Ahora, ¿por qué menciono esto al comienzo? Bueno, porque algo similar pasa en el creyente genuino. Las aflicciones que vienen a la vida del creyente parece que lo van a derrumbar, pero incluso cuando parece que ese creyente ya no da más, sigue adelante en el camino del Señor, sigue adelante incluso en los peores momentos de su vida. Pero no se debe, evidentemente, a una virtud natural o propio o a causa de ser argentino. En verdad, el creyente sigue adelante, evidentemente, por medio de la gracia y el poder de Dios que actúa en su vida y que obra para que él no renuncie a su fe y pueda seguir adelante a pesar del momento que le toca pasar. Como decía un predicador, no hay grandes hombres de Dios, simplemente hombres pobres, débiles y pecadores que tienen a un Dios grande y misericordioso. Y eso es verdad. Seguimos adelante y podemos estar fortalecidos básicamente por la gracia y el poder de Dios que actúa en nuestra debilidad.
La realidad, como ya sabemos, para cada hijo de Dios, la vida nunca va a ser sencilla. Siempre pasa momentos de aflicción que le hace tambalear, pero así todo puede y debe seguir adelante, como es seguramente en tu vida. Justamente, el pasaje que hoy estamos leyendo nos brinda algunas claves de cómo es que el cristiano logra proseguir en el sendero que lo lleva a la vida eterna y que remarca el hecho de que aunque en algunos momentos parece que el mundo entero se desploma alrededor de cada cristiano, en Cristo el creyente tiene el ancla que lo mantiene firme incluso en las peores tormentas de su vida. Esto es así para cada uno de nosotros y seguramente vos lo has experimentado en tu vida. Sin lugar a dudas, incluso por lo que vemos aquí en el texto y quién lo relata, que es el apóstol Pablo, bueno, Pablo era un ejemplo de un cristiano que había sufrido muchísimo por su fe. En la segunda carta a los Corintios vas a leer en varias partes, secciones, cómo él habla acerca de los padecimientos que él tuvo por causa de Cristo. Pero evidentemente estas aflicciones no hicieron que él tirara la toalla, sino todo lo contrario. Él seguía fiel porque justamente seguía las pisadas de su Señor. La enseñanza de esta sección es una gran lección, no solo para los creyentes en Corinto, sino para todos los creyentes. Porque justamente proviene del testimonio de un cristiano, como nosotros, como era Pablo, que considerando las cosas de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a las circunstancias que puede pasar, es que logró andar de una manera que honró al Señor incluso en los momentos difíciles de su vida. Es un testimonio vivo para nosotros de cómo vivir la vida cristiana honrando a Dios incluso en los momentos difíciles. Ahora, pensando que es muy probable que la aflicción llame a tu puerta en cualquier momento o por ahí ya estás en un momento de aflicción, creo que el sermón de hoy va a ser de mucha fortaleza, de mucho ánimo y de mucho consuelo para tu vida. Por eso te animo a seguirme en el día de hoy. El tema del sermón es el siguiente: el creyente puede mantenerse firme sin desmayar cuando sufre aflicciones en la vida cristiana. El creyente puede mantenerse firme sin desmayar cuando sufre aflicciones en la vida cristiana. ¿Cómo lo logra? Bueno, el pasaje nos muestra 3 enseñanzas que cada creyente debe considerar y creer para poder entonces lograrlo. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? No veo sus caras, estamos todos despiertos. Es la primera hora, yo sé que estaban unos cansados, pero ánimo para seguirme, sé que Dios va a hablar a su vida. La primera entonces de las enseñanzas la tenemos en el versículo 16, de qué es lo que el creyente debe considerar y creer para lograr seguir adelante y mantenerse firme. El versículo 16, la primera enseñanza entonces de que el creyente que sufre aflicciones en su vida se desgasta exteriormente, pero se renueva en su interior. El pasaje arranca con una relación con la sección anterior de esta carta. Dice, por tanto, no desmayamos, dice ahí el texto, versículo 16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora, yo te decía que se relaciona, bueno, ¿cómo es que se relaciona con la sección anterior? Fíjate cómo empieza el texto, que dice cuando arranca, por tanto. Lo que se va a dar entonces cuando se menciona este tipo de frases, por lo tanto, lo que se va a dar es como una conclusión con estos versículos del 16 al 18 de las verdades que se mencionaron en la sección anterior. La sección anterior entiendo que es del capítulo 4, del versículo 7 al versículo 15. ¿Y cuáles eran las verdades que estaban en esa sección? Bueno, que el Evangelio produce en la vida de los creyentes una obra poderosa. ¿Qué produce? Bueno, los hace humildes, los fortalece, los lleva a un servicio sacrificado por los demás, los lleva a tener convicciones firmes, genera esperanza y también un deseo diario por querer glorificar a Dios con todo lo que hace. Entonces, las verdades las tenemos capítulo 4, versículos 7 al 15. Ahora, al considerar todo lo que produce el Evangelio en la vida del creyente, los frutos que da, entonces aparecen estas palabras iniciales que llevarían a la siguiente conclusión. Mira, te lo leo así. Por tanto, a partir de toda la obra que el Evangelio produce en su vida, un creyente verdadero no puede ni debe desmayar jamás en el servicio que tiene por delante, incluso cuando vengan aflicciones en su andar. A partir de todo lo que el Evangelio produce en tu vida, no hay manera, no debes ni podés bajar los brazos cuando venga la situación difícil, considerando lo que el Evangelio ha producido en tu vida. Eso es
Entonces la conclusión a la cual quiere llevar Pablo. Ahora, aunque es cierto de que no debemos bajar los brazos, de que podemos seguir adelante, el Evangelio produce esa obra en nuestra vida, en esta primera sección nos encontramos con el primer impedimento que a veces tenemos para seguir adelante. ¿Cuál es? ¿Cuál menciona aquí el texto? Bueno, la fragilidad del cuerpo humano, tu fragilidad exterior. Es evidente que ya sea por el paso de los años, por situaciones de enfermedad que pueden llegar a venir a tu vida, o también por las muchas aflicciones en el camino, el cuerpo se debilita y se desgasta, va perdiendo su resistencia. Evidentemente, usted lo sabe igual que yo, usted mira su tiempo atrás y considera ahora y no tiene tal vez la misma energía o fuerza que tenía hace algunos años atrás. Y está bien, porque nuestro cuerpo se va desgastando. Pablo, por ejemplo, había sufrido bastante en su parte física. Usted sabe, azotes, lapidaciones, naufragios y demás situaciones habían causado trastorno en su cuerpo, evidentemente. Los azotes no le salieron baratos. Su cuerpo habrá sentido toda esa carga, esa lucha. Él lo dice así un poco en Gálatas 6 y 7. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Evidentemente él había sufrido por causa de Cristo y su cuerpo lo demostraría en el desgaste que tenía. Todo esto, todo este desgaste, toda esta lucha, hizo, como dice el pasaje, que el hombre exterior se vaya desgastando. En griego, aquí la palabra para desgastar es diaftero, que significa que el cuerpo se va deteriorando, se va destruyendo, en un sentido aquí, la idea. Pero entonces, aunque las situaciones hacen que el cuerpo exterior, que la vida se desgaste, la primera enseñanza que aquí el pasaje comenta y explica que el creyente debe considerar para no bajar los brazos incluso en los momentos de aflicción es que, a pesar de que la parte física sufre un proceso de desgaste, la parte espiritual se va renovando. En esta paradoja que tenemos, externamente nos vamos desgastando, pero internamente nos vamos renovando. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y qué relación tiene esto con las aflicciones? Bueno, por medio de algunos textos sabemos que nuestro interior, nuestra parte interior, nuestra parte espiritual, se tiene que ir renovando a diario para que entonces vaya creciendo en semejanza a Cristo y que podamos entonces en nuestra vida andar cada vez más de acuerdo a la voluntad de Dios. Un poco de eso lo conoce usted en Romanos capítulo 12, versículo 2, un versículo conocido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, para lograr eso, para renovar nuestro interior, nuestro entendimiento y ser cada día más como Cristo, se necesita que el creyente, que cada uno de los que estamos aquí, nos sometamos a los medios de gracia que Dios dispone. Usted conoce los medios de gracia, la palabra de Dios, la oración, la comunión con los hermanos, la iglesia local, son ejemplos de medios de gracia que necesitamos utilizar para renovar nuestro interior. Pero además de estos medios de gracia que renuevan nuestro interior, hay algo que también trabaja en la vida del cristiano para hacerlo crecer espiritualmente. ¿Qué cosa? Bueno, justamente las luchas, pruebas y aflicciones que recibís. Eso también es un medio que Dios utiliza para obrar en tu interior, para transformarte, para hacerte más como Cristo. Por lo que entonces, una vida llena de aflicciones, de momentos difíciles, al contrario de ser motivo de vergüenza o de tristeza, son motivos para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nos renuevan por dentro. Las aflicciones, el horno de la prueba, genera un cambio en tu interior, un cambio positivo, transforma tu vida. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo logra al humillarnos, porque entonces cuando estamos en situación difícil, nos humillamos, dependemos más del Señor y esperamos en Él. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjate lo que dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios utiliza las pruebas, el momento de aflicción,
para justamente tratar con tu vida y perfeccionar y santificar tu vida. La realidad, hermanos, es clara. Aquellos que sirven más fielmente en la obra de Cristo se desgastan mucho más rápido que los demás. Envejecen más rápido. Usted no se da cuenta, yo tengo 22 años, no, mentira, ¿no? Parezco más viejo, no. Pero usted va a conocer muchas veces los pastores que realmente sirven en una iglesia local, se van desgastando. Uno ve a Enrique, está más viejito, si usted se da cuenta. Se desgastan, nos desgastamos, envejecemos, sufrimos las consecuencias de un compromiso constante con el Evangelio. Dolores de cabeza, pérdida del sueño, pérdida a veces de las ganas de comer, defensas bajas que a veces provocan enfermedades y otras cosas más son parte de la vida del creyente que justamente no anda a medias en su servicio para el Señor. Evidentemente, servir fielmente al Señor causa un desgaste en tu vida. La vida física se gasta con todo lo que te mencioné, pero como te decía, en esta paradoja, con todo esto, el espíritu se fortalece, se santifica más, crece y madura en la fe. Cuando estás en un momento difícil, es duro, es tremendo, pero muchas veces cuando pasa eso y mirás lo que quedó atrás, ves tu vida cómo ha crecido, cómo ha madurado. ¿Por qué? Porque eso es justamente el medio que Dios utiliza para hacerte crecer muchas veces. Hace que el creyente esté dispuesto hasta el fin de su vida para el servicio, como Pablo lo hablaba y lo comentaba en 2 Corintios 12:10, ¿se acuerdan? Cuando él pide que Dios le saque este aguijón y Dios decide que no. ¿Y cuál es la enseñanza o la experiencia que el Señor quería obrar en Pablo? Justamente manifestar su poder en la debilidad de Pablo al no otorgarle, sacarle ese problema. Él dice, y él llega a la conclusión entonces en capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice él. Pero también, no solamente que produce una bendición de la renovación interior, sino genera una esperanza plena de que un día este cuerpo actual que se va a desgastar y se desgasta hasta un día morir, un día será transformado para que cada creyente pueda ya tener un cuerpo nuevo que va a ser glorioso y que ya nunca más se va a desgastar. Esa es la esperanza que tenemos cuando Cristo vuelva. Recibir un cuerpo nuevo, transformado, glorioso, un cuerpo como el de Cristo. Así lo comenta Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, está hablando del cuerpo físico, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esa es la esperanza que tiene cada creyente. Cuenta una biografía acerca del famoso predicador George Whitefield, que el 29 de septiembre de 1770, cuando él se preparaba para predicar al aire libre en el pueblo de Exeter, en los Estados Unidos, alguien le dijo a este pastor, Señor, usted está más apto para ir a la cama que para predicar. Él dijo, es verdad, respondió, es cierto. Entonces oró Whitefield y dijo, Señor Jesús, estoy cansado en tu obra, pero no de tu obra. Si no ha terminado mi curso todavía, déjame ir una vez más y hablar por ti en los campos, sellar tu verdad y venir a casa y morir. Cuando Whitefield subió al púlpito luego de esa oración, se hizo un silencio en la multitud mientras él se encontraba muy débil para hablar. Esperaré por la asistencia de gracia del Señor,
dijo luego de varios minutos. Y entonces, cuenta la historia, predicó sobre 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, el cual algunos dicen que fue su sermón más célebre. A la mañana siguiente, John Whitefield partió a la presencia del Señor, que lo llamó a predicar su palabra. Aunque el exterior se va desgastando, el interior se renueva diariamente. Esta verdad, hermanos, debe ser entendida, como decía hoy, y creída por aquel que se dispone a seguir las pisadas del Maestro. Seguir a Cristo, entendelo, te va a costar que tu cuerpo te pase factura. No creas que eso no te va a pasar y no esperes otra cosa. Pero así como es cierto que tu cuerpo se va a desgastar, es igual de real que tu alma se irá renovando y fortaleciendo. Eso es lo que el Señor nos anima. Isaías capítulo 40, versículo 28 en adelante, es un texto que apunta a esta realidad y dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, a veces cuando pensamos en todo esto, estas verdades, se nos viene enseguida a la mente hombres o mujeres que fueron muy usados por Dios en la expansión del Evangelio. O tal vez estás pensando, ¿no?, que esta es la actitud normal en los líderes, pero que este pasaje no se aplica a vos. Vos decís, no, esto en realidad es un texto más que le apunta, ¿no?, a Enrique, porque bueno, él es pastor y él tiene que esforzarse y tiene que ser fiel en la obra. Esto hablaba para Whitefield, para Jonathan Edwards. ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, eso es un error. Pensar así es un error. Esta enseñanza no se trata de resaltar solo a algunos cristianos en posición de liderazgo, sino de notar este mismo principio para todos los creyentes, incluido vos también. Dios te dio un don de servicio. Bueno, si lo haces con fidelidad, tu vida se va a ir desgastando. Lamentablemente, aunque esto es verdad, con tristeza hay que decir que, por el contrario, hay muchos que a veces les pasa que sienten, no sé, un poquito de dolor de cabeza, o ven que hace un poco de frío, de calor, ¿no? Y no sé si acá tendrán responsable de limpieza, ¿no? Pero siempre, ¿no?, el responsable de limpieza lo llama: no, hermano, no me siento bien, ¿no?, hace un poco de frío, hoy no voy a limpiar. La semana que viene, con 25 grados más o menos y cielo templado, voy a ir, ¿no? Y es como que enseguida ponen excusa, ¿no? Y me duele un poquito la cabeza, ¿no? Y a veces el responsable de limpieza quiere decir: probaste con una vallaspirina, o sea, tomaste algo y vení, ¿no? Pero a veces hay personas así, que a la primera de cambio ya se sienten un poco mal y no quieren esforzarse. Evidentemente, la persona que sea así, que no sea de esforzarse mucho, no se va a desgastar tanto como otros. Va a hacer la plancha y va a sentirse un poco mejor. Pero evidentemente esas personas tampoco se van renovando en su interior como podrían. Claramente que no. Quizás tu caso sea otro, quizás te toca discipular o ayudar a alguien, estás discipulando, visitando a una persona, llevándole la palabra y hablándole. Bueno, realmente si querés ser fiel al Señor, tu vida se va a desgastar muchas veces. Si realmente querés hacerlo fielmente, te va a desgastar. Te va a desgastar, no sé, cuando tengas que ir a visitar a esa persona que estás discipulando o evangelizando y tengas que ir a la parada del colectivo y estés esperando media hora, 40 minutos y no viene, ¿no? Y de repente viene uno, ¿no? Y el chofer te dice: no, ya estamos llenos, a ver si hace 40 minutos. Y te desgasta eso. Te desgasta que estás esperando en la parada y llueve, ¿no? Y hace frío y decís: uy, ¿qué hago así, no? Y te desgasta. Te desgasta cuando estás guiando a alguien, ¿no? A alguien, los primeros pasos en el camino del Señor, y es una persona que tiene muchos problemas, ¿no? Y por ahí ya te estás por ir a acostar y te estás por tapar y empieza a sonar el celular.
¿no? La persona que estabas guiando te llama porque quiere contarte que está mal. Y vos decís, uy, pero si lo atiendo me va a tener media hora y ya quería ir a dormir. Y, no, pero Señor, tengo que responderle porque lo estoy ayudando, ¿no? ¿Y qué pasa? Y bueno, te desgasta eso también. Te desgasta. Evidentemente estas cosas te desgastan. Familiares que se oponen a que vos sigas a Cristo, te desgasta. Estados de salud, climas adversos, también te desgasta. Pero aunque todo esto te desgasta, no son motivos para bajar los brazos. En cambio, estar dispuesto en estas circunstancias a seguir sirviendo al Señor va a renovar tu interior al ponerte en dependencia plena a Cristo. Esta tiene que ser tu oración al Señor, que Él fortalezca tu vida por medio del Espíritu Santo para servirle de una manera fiel en cualquier clase de circunstancias. Que esa sea tu oración. Señor, ayúdame a serte fiel, sea la situación que sea. La siguiente de las enseñanzas que debemos considerar y creer para entonces poder seguir adelante firme en medio de la circunstancia difícil es la que tenemos en el versículo 17. En el versículo 16 tenemos que la verdad de que aunque el creyente se desgaste exteriormente, se renueva interiormente. En el versículo 17 tenemos la siguiente verdad, la siguiente enseñanza, que es que el creyente que sufre aflicciones en su vida va produciendo un mayor peso de gloria para el futuro. El texto prosigue, versículo 17, con una declaración tremenda. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que se presenta en esta porción es el resultado de las aflicciones. Obviamente no me estoy refiriendo a las aflicciones que son consecuencia de los pecados cometidos, sino a las aflicciones que provienen del servicio en la obra de Cristo. ¿Cuál es el resultado que hay que esperar por seguir fielmente en medio de las aflicciones por causa de la obra de Cristo? Bueno, dice aquí nuestro texto, un peso de gloria abundante en nuestra glorificación al final de los tiempos. El apóstol estaba convencido de que las tribulaciones que estaba sufriendo él eran leves. Y uno dice, ¿cómo va a decir que eran leves? Leves aquí la palabra puede decirse como livianas, como no muy duras. Y usted recuerda la vida de Pablo, ¿no? Tantas veces azotado, naufragio, lapidaciones. ¿Cómo dice que es leve? ¿Cómo podía decir eso de que eran leves luego de haber sufrido todo lo que había pasado? ¿Cómo podía decirlo? Bueno, él creo que entendía correctamente el concepto que se remarca en esta segunda enseñanza que el pasaje nos da. ¿Cuál es el concepto? Que comparando el sufrimiento que vivía en ese momento con el resultado que esperaba ver cuando estuviera en la presencia del Señor, la diferencia era absolutamente incomparable. Lo que él estaba viviendo con lo que le esperaba un día en gloria no era comparable. Primero era algo que en tiempo no se comparaba. O sea, ¿cuántos años se puede sufrir por causa de Cristo? ¿Cuántos años piensa usted en su vida? ¿Hace cuánto conoce al Señor? ¿Cuántos años cree que le queda vida? 40 años, 50 años como mucho, sirviendo y sufriendo en la obra de Cristo. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué son esos 40 o 50 años en comparación con una eternidad en gloria? No son comparables. Ni 10, ni 20, ni 50, ni 100 años con la eternidad. Es como un grano de sal en medio de un océano, totalmente insignificante. Pero también, no solo que no es comparable en tiempo reloj, sino que hay un segundo motivo que define que las tribulaciones momentáneas mencionadas, las que se padecen en este tiempo, sean realmente leves. No son nada en comparación por el tiempo, pero no son nada en comparación también con los beneficios que se obtienen de ellas en el futuro. Los beneficios por haber seguido al Señor fielmente, incluso en los momentos difíciles. No son nada en comparación y por eso el texto presenta el resultado de una manera impresionante. Ahí vos ves que dice un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí la palabra traducida en el original se podría traducir como una gloria cada vez más excelente o una excelencia sobre excelencia
O podría ser traducida como, mira, una abundancia grande de gloria hasta una abundancia mucho mayor. O sea, tremendamente grandioso, terriblemente grande. Aquí el original, la palabra utilizada es hyperbolé, heis hyperbolé. O sea, grande, muchísimo grande, o sea, muy grande. Justamente el apóstol quiere darle el énfasis para que entendamos lo grande que es el resultado que puedes esperar de esta leve tribulación momentánea. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, mira, pensá lo siguiente. Es cierto que tus obras fieles en el camino del Señor no son un medio para alcanzar la salvación, ya que sos salvo solo por gracia, como lo vemos, por ejemplo, en Efesios 2, 8 y 9. Pero Dios te ha transformado, te ha salvado para que vos puedas hacer ahora buenas obras. Eso lo ves en Efesios capítulo 2, versículo 10. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y la palabra de Dios nos asegura que vas a recibir recompensas en el futuro por esas obras que hagas. Así lo dice 1 Corintios 3, 11 y 14. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si fabricaste, aquí la idea es, si serviste con fidelidad a Dios, servirás recompensa por esas obras, recibirás una recompensa. Ahora, por cada obra que realice, dice aquí el texto, si lo hacemos con fidelidad recibiremos recompensa. Pero lo que se está queriendo expresar aquí es algo más glorioso. Por cada buena obra que hagas, como dijimos, vas a recibir una recompensa que, según nuestro texto, será eterna. Pero por cada buena obra que hagas, estando bajo aflicción, luchas o persecución, la recompensa eterna será muchísimo mayor. Por cada obra con fidelidad que hagas, vas a recibir una recompensa. Por cada obra fiel que hagas, estando en momento de aflicción, la recompensa será muchísimo mayor. Estarás, por así decirlo, construyendo con oro en vez de con plata, lo cual la retribución eterna será de un peso de gloria más grande. Solo para ilustrar un poco esta verdad, miren, usemos esta comparación. Vos quizás puedas guardar parte del dinero de tu salario en un plazo fijo, en algo que te dé como una renta cuando pase el tiempo, y quizás dentro de un tiempo la retirás y te va a dar los intereses que eso te generó, a partir de lo que vos pudiste ahorrar de tu salario. Ahora, imagínate que pasara, ¿no?, que de repente un tío lejano que nunca conocías te dio una herencia, ¿no?, una herencia muy grande. Bueno, eso también lo pusiste en el banco, ¿no? Y cuando pase el tiempo, ¿qué vas a obtener? Una ganancia muchísimo mayor. Bueno, así en comparación sería comparar el hecho de una obra fiel que vos hagas en cualquier momento de tu vida, lo que va a ser una obra fiel, como es hoy una obra fiel, cada vez que estás en momento y circunstancia difícil. El resultado, lo que podés esperar en el futuro, es muchísimo mayor. La ganancia, en un sentido espiritual y beneficiosa en la eternidad, será muchísimo mayor. Las bendiciones futuras no solo serán excelentes, sino abundantes y sin final. Tal es así, fíjate, mira que en Romanos 8:18 se nos muestra que las aflicciones y seguir adelante y seguir sirviendo a Dios fielmente en momentos de aflicción es realmente incomparable en cuanto a lo que podemos padecer hoy. Fíjate, Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan, extraordinariamente mayores son. Esta realidad es algo que tenés que considerar y creer de todo corazón, que te espera un futuro en gloria, no simplemente como una manera de resignarte en cuanto al presente, sino para tener esperanza en cuanto al futuro. Y yo sé que hay algunos que dicen, bueno, pero no hay que servir al Señor esperando una recompensa. Bueno, creo que por medio de este texto tenemos que reflexionar de una manera distinta. Qué hermoso saber que Cristo decidió compartir su gloria con nosotros por toda la eternidad. No servimos buscando una recompensa, pero Dios las prometió.
Y si Él las prometió y nos dice que si le seguimos fielmente, cuanto más afligamos sea por su causa, y mayor será la recompensa, ¿cómo entonces no hacerlo? Si el Señor en un acto de bondad infinita planificó dar recompensa tan grande a quienes le honran y le sirven fielmente, ¿por qué vamos a despreciar tan excelentes bendiciones? Como dijo alguna vez Jean Elliot, ¿no? Un misionero que murió al querer predicar el Evangelio en una tribu aborigen. No es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Ahora, este principio debería dar ánimo a todos los creyentes por igual. Hay veces que algunos consideran que solamente los que predican o los que ejercen algún tipo de don público o los que van a una misión, ¿no?, evangelística son los que obtienen grandes recompensas. Pero de acuerdo a lo que vemos aquí en el texto, es un pensamiento equivocado pensar y considerar de esta manera. La gloria eterna de los creyentes no va a ser juzgada por un tipo de servicio que realicen, sino por la fidelidad a ese servicio. Se puede enseñar o servir con malas motivaciones y no recibir recompensa por eso. En Filipenses 1:15 y 16, usted sabe, habla de predicar por contienda. Eso evidentemente no va a recibir recompensa. Pero en cambio, hermanos, un servicio fiel al Señor va a ser muy valorado por Él, sea cual sea ese servicio. Algo de eso lo tenemos ilustrado en las palabras del Señor Jesús en Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. No dice sobre mucho, ¿qué dice? Simplemente sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En conclusión, hermanos, dar la vida por causa de Cristo es una ganancia inmensa para el futuro. Es interesante ver que así como se usa la palabra hyperbolé para hablar acerca de la excelencia suprema de la gloria futura, es la misma palabra que se menciona para hablar acerca del sufrimiento extremo que se puede llegar a recibir por la obra del Evangelio. Pablo hablaba de esto en 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, dice él, sobremanera. Aquí también utiliza la palabra hyperbolé. Evidentemente él está hablando y mencionando, y con todo esto vemos que a mayor aflicción, mayor será la recompensa. Cuanto más tremendo sea el sacrificio que tengas que hacer, mayor será el peso de gloria que te espera. Y aunque yo menciono todo esto, evidentemente a veces hay momentos en los cuales a uno le cuesta pensar y reflexionar y seguir adelante. Muchas veces nos sentimos flaquear cuando viene la situación difícil, cuando ser fieles a Dios en medio de una situación complicada nos duele, cuesta, lloramos muchas veces. ¿Cómo poder seguir adelante? Bueno, creo que la solución más efectiva para los momentos de aflicción en los que tenés que pensar en que la gloria futura no se compara con el sufrimiento temporal es justamente mirando a Cristo y siguiendo su ejemplo. Él, como sabemos, se humilló hasta lo sumo, soportó el dolor y la aflicción más impresionante de toda la historia al cargar sobre sí mismo toda la ira que nuestros pecados merecían y dar su vida hasta la muerte sin claudicar a pesar de todo lo que sufrió. Pero la Biblia también nos dice que resucitó con poder al tercer día y que recibió del Padre el más alto honor, dándole, dice la Biblia, un nombre que es sobre todo nombre. Él supo lo que era sufrir y luego de ese sufrimiento heredó la gloria eterna. Es el ejemplo de Cristo el que puede fortalecer tu vida incluso en los momentos de mayor angustia y dolor. Mi pregunta es, ¿estás siguiendo sus pisadas? Si no lo estabas haciendo, te animo a que por medio de la fe mires a Cristo para que su obra humilde y fiel se fortalezca tu corazón por medio de eso y te lleve a seguir sus pisadas y proceder de la misma forma. Finalmente, la tercera enseñanza que el pasaje nos da, dijimos por un lado de que aunque el creyente se desgasta exteriormente, se renueva interiormente, dijimos que el resultado de las aflicciones es un eterno peso de gloria. Lo tercero que tenés que considerar y creer es que el creyente que sufre aflicciones en su vida debe poner su mirada en lo eterno
y no en lo temporal. El pasaje concluye con una declaración muy interesante a esta sección. Dice, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El pedido ahora pasa por no mirar unas cosas y sí mirar otras. Aquí la palabra mirar, en el original es la palabra scopeo, que se usa de una manera figurada para hablar acerca de prestar mucha atención. Es la idea acá de mirar o mirar con mucha atención, prestar mucha atención. Ahora, ¿qué cosas tenés que prestar atentamente, mirar con atención y qué cosas no? Aquí el pasaje dice que hay que prestar mucha atención y a qué no hay que prestar mucha atención. ¿Qué dice? El pasaje dice que tenés que prestar mucha atención a lo que no se ve y no prestarle mucha atención a lo que se ve. Rarísimo, ¿no? Mirar lo que no se ve. ¿Qué es esto? ¿Qué sería lo que se ve y qué sería lo que no se ve? Bueno, miramos al texto rápidamente y nos damos cuenta que lo que se ve, ¿qué serían? Las aflicciones, las luchas por causa de Cristo. Eso sería lo que se ve. Y lo que no se ve, ¿qué sería? La gloria venidera que se va a manifestar en el tiempo futuro. Eso es lo que hoy no vemos, pero que esperamos. Ahora, lo que el pasaje presenta es la tercera enseñanza de cómo logra el creyente mantenerse firme sin desmayar, incluso en los momentos de aflicción. ¿Qué tiene que hacer? Considerar con mucha atención lo que le espera en el futuro y abstenerse de que sea lo que ve, lo que maneje o guíe su vida. No prestar atención a lo que se ve en el sentido de no dejar que eso guíe tu vida, sino que lo que guíe tu vida sea lo que esperás, lo que hoy no ves y que está en el futuro, que es un futuro de gloria junto al Señor. O sea que el apóstol les está dando el siguiente precepto. No pongan su mirada en las aflicciones que tienen por causa de Cristo, sino en lo que vendrá cuando Cristo regrese. ¿Por qué es sabio actuar de esa manera? ¿Por qué es mejor, es más sabio actuar así? Bueno, el mismo texto lo aclara. Porque las cosas que se ve, que dice el texto, son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Las situaciones duras que podés estar viviendo hoy, vos decís, pero pastor, lo que estoy viviendo hoy es muy duro. Sí, seguramente debe ser muy duro lo que está viviendo. Pero hacé una cosa, presta atención a esto. Esto difícil que estás viviendo tiene fecha de vencimiento. Tarde o temprano se va a acabar. Lo que estás viviendo difícil en este momento no va a ser eterno. Fíjate, tiene un sello, dice, un día se va a acabar. Un día se va a terminar. Pero la gloria más hermosa que vas a vivir en el futuro será para siempre. Va a ser para siempre. Hermanos, los cristianos por siglos vieron a esta verdad que estamos viendo aquí como algo esencial. Las persecuciones que nuestros hermanos del primer siglo y segundo y tercero tuvieron que padecer, las torturas, la muerte que vivieron, solo pudieron ser soportadas pensando que el futuro sería algo glorioso y eterno. Hermanos, todavía sigue siendo esto una verdad que anima a muchos hermanos que viven en situaciones de persecución, por ejemplo, en París de Oriente, o en aquellos que deciden ir a misionar a esos lugares. Viven a partir de esta verdad, de entender que lo que está en este momento es algo temporal, por eso no hay que prestar atención a esto, sino prestar atención a lo que viene, que será glorioso y eterno. Ahora, lamentablemente, y con tristeza hay que decirlo, lo que para estos cristianos de otros años perseguidos, o para lo que los cristianos que hoy están siendo perseguidos en algunas regiones del mundo, es algo que lo alienta para una gran cantidad de evangélicos en Occidente, es una amonestación directa. ¿Por qué? Porque debido a la situación cómoda, con poca persecución, muchos evangélicos hoy viven relajados y en vez de estar prestando atención a lo que no se ve, solamente están enfocados en lo temporal y lo terrenal. Y se ven los resultados hoy en muchos de
de lo evangélico actual, de las iglesias evangélicas actual. Alguien quiere dejar de servir, lo define y ya. Dice, bueno, ya está, no sirvo más. Pastor, no cuente más conmigo, no, me voy a tomar un tiempo, un año sabático, voy a tomarme un tiempo de descanso. A alguien no le gusta el color de la camisa del pastor y se cambia a otra iglesia. Alguien dice, mirá qué linda esta tarde, está hermoso hoy. Familia, vamos a pasear un rato allá a Punta Lara, ¿no? ¿Qué vamos a hacer a quedarnos acá? ¿No? La iglesia, no, vamos a descansar. De hecho, pensar en congregarse fielmente y usar los dones para el beneficio de los demás pareciera ser más bien la excepción a la regla que la normal entre los cristianos evangélicos. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, creo que una de las causas es no entender o no atender esta exhortación. En vez de mirar lo que no se ve, muchos prestan atención a lo que se ve. Eso es lo que pasa hoy, muchas veces. Eso es lo que pasa en el contexto evangélico. Pero dejando de lado eso, creo que es necesario que mires tu propia vida. ¿Por qué te cuesta tanto quizás a vos no decaer y prestarle más atención a tu aflicción que a la gloria futura? ¿Por qué? ¿Por qué vos decís, bueno, sí, los que van a iglesias así de prosperidad son un desastre o que no le predican el evangelio andan muy mal? Pero vos que no vas a una iglesia de la prosperidad, vos que venís a una iglesia donde se predica la verdad, donde se habla fielmente el evangelio, ¿por qué aún así te cuesta? Porque a veces cuando, no sé, empezás a tener un dolor o un diagnóstico de una enfermedad, ya empezás a dudar si Dios te sigue amando y empezás a enojarte, a quejarte, o te pones mal, o ya te empezás a decaer y ya como que empezás a querer aflojar. ¿Por qué? ¿Por qué es que pasa eso? Bueno, yo creo que hay un motivo muy importante. Porque incluso a creyentes que van a una iglesia sana, en cuanto viene una circunstancia difícil, quieren decaer. El problema que podés tener es que, como muchos cristianos, descuidás tu fe. Descuidás tu fe. Los creyentes, dice la Biblia, deben vivir por fe y no por vista. Así lo dice 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Porque es la fe justamente la que nos convence a prestar atención a lo que no se ve. Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba. ¿Por qué salió entonces si no sabía a dónde iba? Porque tuvo fe, porque sabía que aquel que le prometió era fiel. Porque podía confiar en Dios, incluso aunque no supiera dónde iba a terminar la situación. En el versículo 13 se habla de otros de la fe y dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tu problema no es que la situación que estés viviendo sea muy grande o muy dura. Tu problema en que hoy te estás quejando y te ves refunfuñando y queriendo bajar los brazos es que te falta fe. Lo cual es una gran contradicción, pero es muy cierto. Muchos creyentes hoy no tienen fe. A muchos creyentes hoy le cabe la pregunta que el Señor dijo, y cuando vuelva el Hijo de Hombre, hallará fe en la tierra. La fe no depende de lo que sentís o de lo que te pasa temporalmente, sino en obedecer a lo que Dios te dice por medio de su palabra, porque justamente es la verdad y por eso podés confiar. Un pastor dijo una vez que fe es confiar que las cosas son como Dios dice que son. Mi pregunta es, ¿tu deseo es seguir al Señor con más firmeza? ¿Querés estar dispuesto a servir con mayor compromiso en la iglesia local? Bueno, debes considerar y creer que aunque tu parte física se gaste en esta labor, tu interior se va a ir renovando. Tenés que recordar y tener plena confianza en que el Señor dijo que todas las aflicciones que vengan producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Y finalmente, por medio de la fe, tenés que poner tu mirada espiritual en lo eterno y no en las aflicciones temporales. Si pones atención a esto y lo crees de todo corazón, seguramente a medida que pase el tiempo vas a poder darle más la gloria a Dios, porque pase lo que pase, habrás avanzado en la senda que Él dejó marcada para que sigas. Pero también, finalmente, este pasaje presenta algo importante para que reflexione el que está en este lugar tal vez y todavía está sin Cristo. Un día vas a estar delante de Dios y Él te va a juzgar. Si tu vida recibió la salvación antes de ese juicio, las recompensas serán de acuerdo a tu fidelidad. Pero si no te arrepentiste y creíste en el Evangelio, no te espera ninguna herencia gloriosa. Solo te espera como recompensa a causa de tu rebelión a Dios y tu rechazo al mensaje de la salvación, te espera la condenación eterna, pagando eternamente en el infierno por tus pecados. Pero hay una buena noticia hoy para vos que estás sin Cristo. Justamente que en Jesucristo el Señor, hay perdón. Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz soportando la ira de Dios, fue sepultado y resucitó al tercer día con poder. Su sacrificio es la única esperanza que tenés de escapar del juicio que le espera a todos los que rechazan a Dios y al Evangelio. Pero su promesa es que si hoy te humillás ante su presencia, si le pedís perdón por todos tus pecados y ponés tu confianza solamente en Jesús, hoy mismo podrás recibir la salvación y la vida eterna. Que yo te esté hablando hoy de una gloria futura no quiere decir que todavía quede mucho tiempo para seguir viviendo. La Biblia dice en 2 Corintios 6, 3, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde, no pospongas más este asunto. Vení hoy a Jesucristo, por favor. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra, que habla en nuestra vida, nos anima a seguir adelante, a considerar las cosas de una manera correcta, creerlas, para que por medio de eso nuestra vida pueda mantenerse firme, sin desmayar en las situaciones difíciles. Que mis hermanos puedan considerar estas verdades y creerlas de todo corazón, para que eso los anime en todo el camino que tienen por delante. Señor, oro por toda la congregación.